Dieron las 10 y las 11. Anhelos tengo de verte, vida mía. Ella perrea sola. Bienvenidos a la cruel pedagogía del virus, inspirado en la obra de Buenaventura de Sousa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Roa Pérez. Sean todos y todas bienvenidas a esta sesión que lleva por nombre La cruel pedagogía del virus. En esta estaremos reflexionando acerca de las eventualidades y los contextos difíciles por los cuales hemos tenido que pasar en estos tiempos de crisis. Estas reflexiones nos ayudarán a realizar mejores lecturas de las realidades sociales y a no dejar que el estrés y las tristezas nos alcancen. A continuación, Andy nos contará un poco desde su experiencia cuáles han sido esas tensiones generadas con los primeros casos de COVID en Colombia. Muchas gracias, Lau. Bueno, para mí es un gusto poder tomar voz en esta sesión. Entrando en nuestro contexto nacional y local, todos somos actores directos de estos hechos. En algún momento de nuestras vidas, la empatía le toca la puerta a la conciencia y le pregunta por cómo están haciendo esas personas que antes de pandemia no tenían un hogar. Y empezamos a entender el porqué, el nombre de esta sesión. Vamos a reivindicar lo cruel que ha sido el proceso y no es para alardear de que somos millennials preparados, no, es precisamente porque todo este proceso nos enseña unas lecciones de vida. Cabe espacio para la discriminación. Los virus no matan indiscriminadamente. Vemos el foco preventivo puesto en los adultos mayores y en las poblaciones categorizadas en la pobreza, por no tener jabón ni agua para desinfectarse las manos. La explotación de la naturaleza. Esta violación se traduce en la muerte innecesaria de muchos seres vivos en la madre tierra, nuestro hogar común, tal como lo defienden los pueblos indígenas y campesinos de todo el mundo, entre otras particularidades que se suman a esta cruel pedagogía para la vida humana. A continuación, escucharemos una referencia bastante fuerte de parte de la compañera Carol Beltrán sobre el asesino invisible que acecha a la humanidad. Muchas gracias, Laura, por esta maravillosa invitación. Para hablar del asesino invisible, resulta necesario saber que la vida cotidiana ha cambiado. Los discursos políticos, ideológicos y culturales ya no van encaminados a esa realidad que antes se conocía. El significado de la pandemia de coronavirus es el miedo caótico, generalizado y la muerte sin fronteras causado por un enemigo invisible. Sin embargo, estas mismas claridades nos permiten ver otros aspectos sociales que también nos acechan desde la invisibilidad. Estos aspectos serán puestos en 3 puntos diferentes. El primero es saber que en los últimos tiempos ha surgido otro ser invisible que es el mercado. Este también es insidioso e impredecible como el mismo virus, pero a diferencia de este, el mercado es una bendición para los poderosos y una maldición para los demás. Por otro lado, también se hacen notar otros aspectos como el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Estos 3 son considerados los principales modos de dominación que muchas veces se creen extintos y resulta ser todo lo contrario. El colonialismo, por ejemplo, ya no representa un problema y sigue existiendo en la dependencia y el racismo. Por otro lado, el patriarcado se empezó a notar una debilidad falsa, pues la violencia doméstica, la discriminación machista y el feminicidio aumentan constantemente. Como último aspecto, y desde donde se acogen las consecuencias de los anteriores mencionados, y este va ligado a la concentración escandalosa de la riqueza junto con la desigualdad social extrema y la destrucción de la vida en el planeta junto con la inminente catástrofe ecológica.
Ahora, lo que nos acontece como personas es hacer una reflexión crítica sobre el futuro que nos espera, la fragilidad social en la que vivimos y lo que hacemos al respecto de esta realidad. Tenemos también aportes de Valentina Zapata sobre la tranquilidad y la estabilidad económica. O más bien, ¿es que estos son desequilibrios sociales? Coméntanos un poco más sobre esto, Valentina. De cualquier manera, la enfermedad del COVID hasta el día de hoy sigue presentando nuevos retos para todos, pero el aislamiento obligatorio se vuelve mucho más difícil cuando tu sustento, el de tu familia, el de tus hermanas, el de tus padres, económico, los sueños, incluso la vida misma, dependen del día a día. Resistentes, perseverantes y muy valientes, pero invisibilizados y excluidos ante el mundo, como lo plantea de Sousa Santos en su filosofía de los del sur-sur. Esos somos nosotros, los del sur-sur, los irresponsables ante la cuarentena, pero realmente no hemos podido elegir entre cuidarnos de la enfermedad o quedarnos en casa con hambre, preocupaciones e infinidad de cosas que despiertan no solo incertidumbre en medio de la pandemia. Desde trabajo social, la enfermedad del COVID debe verse desde una perspectiva social, no solo desde la medicina ni desde la psicología. Esta pandemia, como crisis, implica una oportunidad de revalorizar el lugar del Estado, de entender de manera mucho más profunda el componente social de los temas que atraviesan el sector de la salud, de recuperar sin duda alguna lo colectivo, que es lo único que de alguna manera va a salvarnos, estar unidos, de resignificar la noción de salud como proceso histórico, social y de construir más y nuevas formas de hacer desde una lógica implicada con nuestros pueblos. Muchas gracias, Valentina, muy acertada tu experiencia. A continuación escucharemos a Carla Márquez. Ella nos viene a hablar sobre confinamiento fallido. Desde el confinamiento fallido, teniendo en cuenta las diversas realidades sociales que marcan esta coyuntura, la cuarentena no puede ser eterna, y menos en un país cuyas mayorías necesitan de la calle para subsistir, en donde la desigualdad en el territorio no solamente abarca las clases sociales, en situación de precariedad o pobreza, nos lleva a entender que la relación con la pandemia es diferenciada, no solamente de las relaciones de clase, de las relaciones de género, la clasificación social de quienes pueden moverse en el espacio social y quienes no tienen una economía sólida que les permitan cumplir el proceso de aislamiento. Muchas gracias, Carla, por ese aporte con mucho sentido, y más que te compete a ti representar a esas personas que desde lo rural han hecho lo posible por conectarse a las clases de la Universidad de Cartagena. A continuación escucharemos otras experiencias de otros compañeros de otras facultades y de otras universidades. Hola, primeramente les extiendo un cordial saludo a los estudiantes de quinto semestre del programa de trabajo social y a su maestro Pedro. Hoy tengo la oportunidad de hablarles cómo esta pandemia ha afectado mi proceso académico, puesto que no cuento con los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo estas, sabiendo que de una u otra manera mi proceso se ve interrumpido, porque todos sabemos que por la crisis de la pandemia que estamos viviendo, las clases son totalmente virtuales. Un saludo para los estudiantes de quinto semestre de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. Soy estudiante de Medicina de la Universidad del Norte y considero que la cuarentena ha afectado negativamente en mis estudios, dado que, como es sabido, la medicina requiere de un componente práctico presencial, cual es sumamente necesario, el cual estamos desarrollando virtualmente. En el ámbito personal, considero que
aumenta el estrés, el confinamiento aumenta el estrés de las personas. El lado positivo vendría siendo que, bueno, personalmente he aumentado actividad física, ya no me he vuelto tan sedentario, salgo a trotar, actividades que no hacía en el pasado. Hola, buenas tardes, mi nombre es Helen Ceballos, soy estudiante de Pedagogía Infantil de la UTP. Las dificultades de estudio durante esta pandemia. Este programa está siendo interrumpido para dar la siguiente información. Ya basta de teorías conspirativas. La comunidad científica en su gran mayoría ya ha determinado que este virus es de origen natural. A pesar de lo que pensamos del gobierno chino, lo que Trump quiere es señalar a China como chivo expiatorio para desviar la atención de sus propios errores y de su ineptitud. El ser humano debería avanzar de manera colectiva. Así es como se obtienen mejores resultados. El individualismo y el oportunismo deberían ser eliminados de cómo hacemos las cosas en nuestro planeta.